precioso. Y el tema que traigo el día de hoy, ya lo pueden ver aquí en la pantalla, es un poco raro, ¿verdad? Es un poco raro porque pues cómo vamos a pensar en un Dios que está sentado ahí como en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Pero no me juzgue todavía hasta que me escuche. Tengo algo muy importante que decirle de parte de Dios. Yo voy a hablar lo que dice la Biblia, no voy a hablar lo que yo pienso, voy a hablar lo que dice la palabra. Y permítame orar esta mañana, esta mañana, ando un poquito desubicado. Esta noche, acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar delante de tu presencia. Por la oportunidad que me das de estar delante de tu pueblo, Señor, para hablar tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo use mi boca, Señor, use mis labios y dirija mis palabras a toda verdad, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor. Dame gracia para comunicar tu palabra y también dale gracia a tu pueblo para recibirla, Señor. Y que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te doy gracias, te doy toda gloria y te doy toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. También los que me han escuchado compartir saben que me gusta contar una pequeña historia antes de empezar el mensaje. Y permíteme relatarte esta historia. Esta historia se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial. Era el momento en que el pueblo alemán comenzaba a ser consciente de lo sucedido en los campos de concentración. Ahí en esos campos de concentración tuvieron millones de judíos en condiciones infrahumanas. Por ese tiempo, un pastor protestante llamado Rutenborn, perdón por mi pronunciación, escribió una obra de teatro titulada La señal de Jonás. Como la mayoría de los que estamos aquí sabemos, más de 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración alemanes durante la guerra. Y aunque muchos alemanes sentían consternación con la información que se estaba dando a conocer, personalmente nadie sentía ninguna culpa. En esta obra, en la obra de Rutenborn, los actores interactuaban con el público para ver hasta qué punto sentían alguna responsabilidad sobre lo sucedido. Todos los participantes evadían su responsabilidad, llegando su turno. Culpaban a los demás, sobre todo a los demás arriba. Una ama de casa decía: yo estaba batallando con el racionamiento del poco alimento que teníamos en casa. Yo no tengo la culpa de nada. Un soldado decía: yo tampoco soy culpable, solo estaba obedeciendo órdenes. Un comandante del ejército alemán argumentaba estar siguiendo las directrices del partido. Y a su vez, el partido estaba siguiendo los mandatos de sus líderes. Se fijan, cada vez iba escalando más en autoridad la culpa. Y cada vez que le preguntaban a alguien, la culpa iba escalando. Finalmente, un hombre se pone de pie y declara decididamente lo siguiente. Dice que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, que la verdadera culpa se encuentra más allá del partido y que la verdadera culpa se encuentra más allá incluso del mismo Hitler. Y declara lo siguiente: Dios es el culpable. Él es el único que debería ser juzgado aquí. Y no solo por estos hechos, sino también por todos los desastres y por todas las calamidades que suceden alrededor del mundo. Es increíble la forma en que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Lo ha dejado fuera de todas sus decisiones, lo ha dejado fuera de todas las áreas de su vida. Pero cuando cosecha los frutos de su propio pecado, cuando cosecha los frutos de su propia necedad, empieza culpando a los demás.
pero finalmente termina culpando al mismo Dios que él decidió dejar a un lado. Dicho de otra manera, los acusados se convierten en acusadores y pretenden convertir a Dios en el acusado para ser juzgado. Eso mismo, mis hermanos, eso mismo fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, en uno de los episodios más sorprendentes del Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Dice así, versículo 1: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4: Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la piedra y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ya hasta me dio sed, mis hermanos. Ya hasta me dio sed nomás de imaginarme cómo andaban ahí, ¿verdad? Esta historia comienza en un momento de crisis, donde podemos destacar 4 puntos importantes. La semana pasada, Pastor Martín predicaba algo también del Éxodo. Yo lo vi como una confirmación de parte de Dios y se lo dije allá al Pastor Martín. Me impresionó mucho escuchar su mensaje porque yo llevo poquito más de un mes preparando este mensaje y para mí fue una confirmación de Dios. Y él presentó un contexto general de cómo llegaron ahí a esa parte del desierto los israelitas, ¿verdad? Y me ayudó mucho porque pues ya no tengo que dar el contexto, ¿verdad? Ya se lo saben. Punto número 1, probados por Dios. Había pasado poco tiempo desde que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto y habían cruzado de una forma milagrosa por el Mar Rojo. Cabe destacar que el camino más corto hacia la tierra prometida era bordeando toda la franja costera. Ellos se pudieron haber ido por la playa, bien a gusto, pero no. El Señor decidió internarlos en el desierto. En el versículo 1 dice claramente que esa fue decisión de Dios y no de Moisés. Ellos acamparon en ese lugar donde no había agua, conforme al mandamiento de Jehová. Y es en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde nos dice con qué propósito. Fíjese lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mis hermanos, esta situación fue preparada cuidadosamente por Dios. Fue preparada para así revelar la verdadera condición de sus corazones. No que Dios no la conociera, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. Él conoce el corazón del hombre. Pero era necesario que ellos mismos se dieran cuenta de su condición espiritual. De esa misma manera sucede con nosotros. Mis amados hermanos, el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. El sufrimiento nunca nos va a dejar igual que como cuando llega a nuestras vidas.
Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con aquellos que sufren. Desarrollan algo que llamamos empatía, ¿verdad? Otros, en cambio, se hacen cínicos. Se aíslan de los demás, dejan de venir a la iglesia, se alejan de los amigos, se alejan de los hermanos, se alejan de la familia, se alejan de todo mundo y se sumergen en algo que llamamos autocompasión. Ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Esto ocurre incluso en personas que profesan la fe de Cristo. Por algún tiempo creen que creen. Y en cuanto viene la dificultad a sus vidas, surgen preguntas así como esta. Si Dios me ama, ¿por qué me sucede esto? Oye, si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo leo un versículo de mi Biblia todos los días, ¿por qué? ¿Por qué me sucede si Dios me ama? Algo similar. La parábola del sembrador nos ilustra en Marcos capítulo 4, versículo 16 al 17, esta situación. Que al principio muchas personas reciben con gozo la predicación de la palabra. Creen por algún tiempo, pero cuando viene la dificultad y la tribulación a sus vidas, entonces se apartan de Dios, totalmente desilusionados. Algo similar ocurrió con el pueblo de Israel en esta ocasión. Y mire, yo tengo dos preguntas para usted en esta noche. La primera, ¿qué debieron hacer los israelitas en medio de esta situación tan angustiosa? La segunda pregunta, ¿qué era lo que se esperaba de ellos? Y antes de responder estas preguntas, debemos tomar en cuenta que esta no era la primera vez que se quejaban. 2 capítulos antes, en el capítulo 15, se quejaron por las aguas de Mara, que eran amargas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Llegaron a ese lugar donde el agua estaba amarga y empezaron a quejarse porque se iban a morir de sed también. En el capítulo 16, poquito más adelante, se quejaron por falta de carne. Las ollas de carne, ¿verdad, Martín? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones, ¿verdad? En ambas ocasiones el Señor les proveyó milagrosamente. Dios los había protegido hasta aquí. Y respondiendo a las preguntas anteriores, lo que ellos debieron hacer es que debieron confiar en el poder y la bondad de Dios. Si Dios los había librado del ejército de Faraón, si Dios los había hecho cruzar el mar en seco, si Dios les había dado comida y les había dado agua anteriormente, ¿por qué no habría de socorrerlos esta vez? Pero en vez de clamar en oración, que eso era lo que se esperaba de ellos, en vez de clamar en oración, ellos volvieron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Lo que nos lleva al siguiente punto. Número 2, demandando a Dios. El versículo 2 nos muestra que el pueblo altercó con Moisés. La palabra usada aquí en el hebreo original es rib, una palabra de 3 letras, R-I-B, rib, como costilla en inglés. Yo cuando estaba leyendo esto, dije, aquí está la base bíblica para las barbecue ribs, ¿verdad? Así para que me inviten a Phil's, ¿verdad, pastor? Pero no tiene nada que ver con eso. Significa, entre otras cosas, luchar, sostener una controversia, defender. Esta palabra se usaba mayormente para referirse a una demanda judicial, un litigio o una contienda legal. Los israelitas ya se habían quejado antes contra Dios y contra Moisés, pero en esta ocasión era diferente. En esta ocasión ellos pretendían demandarlos por haber roto la promesa que Dios les había hecho con anterioridad. Y es por esta razón que en el versículo 7 este lugar llegó a ser conocido como Masa y Meriba, donde Masa o Masá, que es el original, significa poner a prueba. Y Meriba viene de una raíz hebrea que significa querella, que no es otra cosa que una demanda judicial.
Lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es mucho más que un montón de gente enojada. Es mucho más que un gentío de gente molesta. Ellos, versículo 2, tentaron a Jehová. En otras palabras, lo que hicieron ellos es que se atrevieron a evaluar el actuar de Dios, llegando a la conclusión de que les había mentido y de que les había hecho promesas falsas, sacándolos de Egipto para matarlos en el desierto. Pero veamos una vez más el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dicho de otra manera, lo que ellos estaban diciendo era que Dios había prometido estar en medio de ellos, que Dios había prometido llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, pero en lugar de eso, los había llevado al desierto para matarlos. La acusación era grave. La acusación era que Dios había violado la promesa de su pacto. De haber podido apedrear a Dios ese día, lo hubieran hecho. Pero como eso era imposible, y de hecho es imposible, ¿verdad? En el versículo 4, ellos estuvieron a punto de ejecutar a Moisés. Cuando estaba leyendo esta parte, yo podía imaginarme el pensamiento de ellos. Era algo así como: si todos vamos a morir de sed en pocas horas, si todos vamos a quedar aquí tirados en el desierto, muertos de sed, entonces Moisés debería ser el primero. Él debería ser el primero en morir, pero no de sed, sino debería ser el primero en morir ejecutado como un traidor. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces nosotros hacemos eso mismo con nuestros líderes? ¿Cuántas veces bajo nuestra propia percepción hablamos y decimos: lo que está haciendo él está mal? Lo que está haciendo él no va de acuerdo a lo que dicta el manual, o lo que está todo desorganizado. Cuando estaba fulano o fulana estaba mejor. ¿Cuántas veces hacemos eso en lugar de orar por ellos, en lugar de decir: hoy aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Esta crisis no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también reveló su ingratitud y reveló su insolencia. Las acusaciones que estaban haciendo contra Dios no solo eran injustas, no solo eran infundadas, también eran acusaciones blasfemas. Ellos estaban blasfemando contra Dios. Y usted y yo pudiéramos pensar: qué pueblo tan ingrato y qué pueblo tan incrédulo este. O como decía un comentarista, su incredulidad era increíble. Pero la realidad, mis hermanos, es que los seres humanos en general no somos diferentes a ellos en ningún sentido. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 de su carta a los romanos que la razón por la que todos necesitamos la salvación que anuncia el evangelio es porque todos somos culpables del mismo pecado: incredulidad, ingratitud e insolencia. Dios manifestó su poder de una forma muy evidente a través de las cosas creadas y le ha dado al ser humano la capacidad para interpretar esa evidencia. Pero en vez de glorificar a Dios y en vez de darle gracias, la humanidad se envaneció en sus razonamientos, dice Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. Usted mismo lo puede ver ahí en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Y me parece importante también recalcar que cuando hablo de la raza humana, me estoy refiriendo a ti y a mí. Es muy fácil generalizar, ¿verdad? Y no sentirse aludido. Pero al hablar de la raza humana me estoy refiriendo a ti y a mí. Me parece importante también lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que todos somos culpables ante la presencia de Dios. En el mundo entero no hay justo, ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y unos versículos más adelante, en el 23, nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nos quedamos cortos en darle a Dios la gloria que Él merece. Todos nos quedamos cortos en darle a Dios la gloria que Él merece. Todos deberíamos amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero en vez de eso, todo el tiempo pecamos contra Él. Somos incrédulos, somos ingratos y somos insolentes en muchas ocasiones. Sobre todo en aquellas ocasiones donde las cosas no salen como queremos. Cuando Dios nos coloca en medio de situaciones desfavorables, muchas veces culpamos a las circunstancias, muchas veces culpamos a los demás, como ya dijimos, por ejemplo, a nuestros líderes. Así lo hizo Israel con Moisés. Pero si profundizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que nuestras quejas definitivamente son contra Dios. Puede ser que nos quejamos contra nuestro hermano, contra nuestro líder o contra nuestro jefe en el trabajo. Pero en realidad nuestras quejas son contra Dios, porque Dios es el que ha puesto esas autoridades ahí. Mi hermano, mi hermana, ¿te puedo hacer una pregunta esta noche? ¿Alguna vez has pensado que nuestra falta de contentamiento revela un intento muy sutil de amonestar a Dios? Otra vez, ¿alguna vez has pensado que nuestra falta de contentamiento revela un intento muy sutil de amonestar a Dios? De sacarle la amarilla, ¿verdad? De hacerle un warning. Es como decirle en silencio, así, Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para gobernar el universo. O por lo menos para gobernar mi propia vida, ¿verdad? Porque honestamente los planes que tienes para mí están bastante defectuosos. La hermana Hannah decía que queremos darle una ayudadita al Señor, ¿verdad? Cuando vemos que se tardan sus planes, queremos darle una ayudadita y ahí andamos metiendo la cuchara. Esto nos lleva de la mano al siguiente punto. Y esta, mis hermanos, es la parte más sorprendente de este pasaje, porque podemos ver la reacción de Dios ante tanta insolencia e ingratitud. Número 3, el juicio. Éxodo capítulo 17, versículo 5, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y cuando Moisés se puso delante del pueblo con su vara en la mano como Dios le había ordenado, todos los presentes en el pueblo sabían que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado que acababan de cometer. ¿Cómo es que lo sabían? Habían visto a Moisés usar esa vara. En Egipto lo vieron usarla en varias ocasiones, ¿se acuerdan de las plagas? Esta vara era un símbolo del poder y la autoridad de Dios para juzgar. De esta manera, lo que Dios estaba haciendo ahí es que le estaba ordenando a Moisés que actuara como juez, en este caso, emitiendo el veredicto y ejecutando la sentencia. Pero entonces ocurrió lo que nadie se hubiera imaginado. Número 4, el veredicto. El versículo 6 de nuestro pasaje comienza diciendo: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y mis hermanos, yo estaba pensando que Dios no está obligado a comparecer delante de los hombres. Somos nosotros, los hombres y las mujeres también, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que comparecer delante de Él. Pero lo sorprendente en esta ocasión es que Dios decidió colocarse delante de Moisés, ahí sobre la roca, en el monte Horeb. Si has leído el Antiguo Testamento, sí lo ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está aquí en la Biblia. 39 libros.
Me lo sé de memoria, pero ahorita no se los voy a decir. Si has leído el Antiguo Testamento, debes saber que la roca es un símbolo que se usa frecuentemente para referirse a Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice que nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en Salmo capítulo 18, versículo 2, el salmista se dirige a Dios llamándolo roca mía y castillo mío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y entonces yo pienso, si Dios es la roca de Israel, entonces ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí en el versículo 6? Vamos a ver lo siguiente. Dios está accediendo a la demanda de ser llevado a juicio. Pero ¿saben qué? No en el tribunal de ellos. No bajo los términos de ellos, sino en su propio tribunal. ¿Se fijan cómo colocó Dios su propio tribunal? La parte acusadora, el pueblo, el acusado, que era él, ¿cómo se llama? El jurado, que eran los ancianos, y el juez, que era Moisés en este caso. Dios se coloca delante de Moisés para recibir todo el castigo divino que su pueblo merece. Está a punto de enseñarles cuál es la única manera posible de salvación. Este acontecimiento, mis amados hermanos, fue el preámbulo de ese otro día donde Cristo recibiría sobre una cruz el castigo que merecen todos aquellos a los que Él vino a salvar. Mis amados hermanos, Él decidió recibir los azotes de su propia justicia. Y cuando Moisés golpeó la roca, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. En el Salmo 78:20 dice que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Y en el Salmo 105, versículo 41, dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Es impresionante ver cómo el pueblo que merecía ser castigado por su pecado recibe a cambio todo el agua que necesitaba para calmar su sed, porque Dios decidió recibir el castigo que ellos merecían. Ellos fueron salvados ese día por causa de la herida de Dios, y se puede decir de ese modo. Y este es el mensaje de toda la Biblia, que el Dios de toda gracia recibió en la persona de su Hijo el golpe que nosotros merecemos por nuestro pecado. Es por eso que Pablo interpreta este pasaje en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, diciendo que todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, mis hermanos, es la verdadera roca del monte Oreb, que al ser golpeado en la cruz con la vara de la justicia divina, salió de él un torrente de agua que sacia plenamente la sed de todo el que venga y beba por medio de la fe. Algunos se acuerdan que hace unas semanas estuvimos cantando aquí ese hermoso canto, ¿verdad? Que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Y luego, ¿qué más dice? Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Arranquen. No se crean. Gracias, Señor. Y cuando Jesús estaba ese glorioso día en la cruz del Calvario, fue traspasado en su costado. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 34, que al instante salió sangre y agua. ¿Recuerdas la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob? En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo, dice el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Y es por eso que en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, por cierto, escrito 700 años antes de Cristo, se profetiza la venida de un gran rey, que sería al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de aguas. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. Cristo, que es Dios, se hizo hombre, y no solo para sufrir los atropellos y las injusticias de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. Mis hermanos, Dios es un Dios justo y su justicia no puede ser pasada por alto. El sacrificio de Cristo satisfizo totalmente la justicia de Dios. Por medio de su sacrificio, Él nos presenta justos ante su Padre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y me gustaría terminar este mensaje de hoy dejándote dos enseñanzas. Si al salir de aquí no te acuerdas de nada de lo que dije antes de esto, por lo menos llévate estas dos cosas. La primera es que los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a través de nuestras circunstancias. Los creyentes no debemos basarnos en nuestras circunstancias para interpretar el amor de Dios. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto, y vean cómo terminaron. Terminaron murmurando y blasfemando contra Dios. Y la segunda enseñanza es que los creyentes tenemos solo dos opciones: o adoramos a Dios con reverencia y gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin que las merezcamos, incluso en medio de las pruebas, o nos quejamos y endurecemos nuestros corazones contra Él. Como dice la última parte de uno de mis salmos favoritos, el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por último, quisiera dirigir unas palabras a aquellos que están sin Cristo, aquellos que nunca han venido en arrepentimiento y fe, reconociendo su pecado, reconociendo su culpabilidad y confiando únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna. Joven que me escuchas, tú que estás aquí, a lo mejor piensas y dices: yo nací en una casa cristiana, yo nací en un hogar cristiano, en una familia que va a la iglesia. Déjame decirte que eso no te hace cristiano. Nadie nace cristiano. Tú tienes que tomar la decisión de poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor para poder ser llamado hijo de Dios. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No es tan buena noticia, ¿verdad? Pero hay una buena. La buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, tristemente no es estar en la presencia de Dios disfrutando de su compañía. Lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados es ser arrojados a una condenación eterna, donde nadie podrá disfrutar jamás ni una gota de su misericordia.
De este lado de la eternidad podemos disfrutar su presencia. Todos los días sale el sol, para buenos y para malos. Tenemos un clima bien bonito, ¿verdad? No hace ni frío ni calor Dios está gobernando este mundo. Pero si nosotros nos vamos a una condenación eterna, no vamos a disfrutar de eso. El mayor castigo es que vamos a estar alejados de la presencia de Dios. Pero Jesús vino al mundo, siendo Dios, para recibir como hombre el castigo que nosotros merecemos. Él es la roca que fue golpeada en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. No continúes deshidratando tu alma, tratando de saciar tu sed con el agua que este mundo te ofrece. Cuando Cristo te llama por medio del Evangelio para saciarla plena y permanentemente, bebiendo de esa fuente de agua de vida que brotó del Calvario. Ven a Cristo y ven ahora, clamando para obtener su misericordia y su perdón, y recibirás por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna solo por medio de la fe. Que Dios bendiga grandemente su palabra en esta noche y obre en todos nosotros a través de ella por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.